Pues nada, yo me sumo al agradecimiento de Isaac a la Academia Joven de España por haberme invitado para dar esta charla. Y bueno, en primer lugar me gustaría hacer una pequeña advertencia. Toda la información y las opiniones que vierta en la charla no son a título personal, no son digamos, la representación institucional de la empresa Farmamar. Básicamente esto se hace en base a los conocimientos que he ido adquiriendo durante este tiempo en el que se ha ido sabiendo más sobre la enfermedad. Entonces, respecto a esto, me gustaría comentar que estamos viviendo momentos históricos en los que, bueno, no solamente por todas las situaciones políticas, sino a nivel científico, estamos viendo un crecimiento y un esfuerzo titánico por todas las comunidades científicas en sacar en tiempos récords tratamientos y vacunas para esta enfermedad que está ahora mismo tan presente en nuestras vidas, ¿no? En la actualidad hay alrededor de 180 ensayos clínicos en marcha registrados. Es decir, hay más de 180 posibles ensayos que se están haciendo para intentar tratar la enfermedad de COVID-19, con lo cual eso es algo increíble. Me gustaría, en esta charla, básicamente, si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría hacer una visión general, sobre todo de los abordajes que se están intentando dar respecto a los tratamientos, ¿no? Digamos que yo lo he dividido en dos fases. Una fase en la que hay de la preinfección, es decir, en la que todavía no hemos tenido contacto con el virus y cómo se está intentando abordar para evitar esta infección, que esto incluye la vacunación y la profilaxis química, y una segunda fase en la que podríamos decir que es una vez que ya hemos sido infectados, una vez que el virus ha entrado en nuestro organismo, cómo se están haciendo, qué tipo de tratamientos se están utilizando para combatir la infección viral. Y en el caso de algunos pacientes que desarrollan problemas inflamatorios en las últimas fases de la enfermedad, ¿qué tratamientos están dando para paliar estos síntomas que muchas veces terminan con la vida del paciente? Entonces, si vamos a ir desgranándolos uno a uno. En primer lugar, como decía, la vacunación pues, es una estrategia que es evidente que va a ser la clave para salir de esta pandemia. Y bueno, como veis en la parte superior, el virus es un virus de tipo RNA que tiene, pues es bastante sencillo, pero en su sencillez es donde está toda la magia, toda la complejidad que tiene este virus, ¿no? Como veis, tiene distintas proteínas en la membrana, que es con las que puede interaccionar con los receptores de las membranas de las células a las que va a infectar y gracias a ellos internalizarse y, digamos, infectar a la célula. Entonces, las estrategias de vacunación se pueden dividir, a grosso modo, en tres tipos. En primer lugar, sería la utilización de subunidades víricas para presentar al sistema inmune y solamente sería una parte del virus la que se expone al sistema inmune y por tanto podría ser una inmunidad que no fuese del todo completa, pero es un tipo de vacuna que se utiliza bastante a menudo. En segundo lugar, se podrían utilizar virus completos, es decir, el virus en su totalidad, pero claro, evidentemente no lo podemos usar tal cual, habría que tenerlo inactivado o atenuado, es decir, eliminando los factores de virulencia propios del virus para que digamos, el sistema inmune pueda reconocerlo sin llegar a infectarnos y a pasar por la enfermedad. Y por último, se están utilizando estrategias muy nuevas en las que lo que se hace es utilizar vehículos con ácidos nucleicos que tienen las secuencias del virus, en este caso, por ejemplo, ADN o ARN, y con esto se consigue una vacunación. De momento no existe una vacuna que sea con ácidos nucleicos, pero actualmente para la enfermedad de COVID se está utilizando ya una en Estados Unidos, se están haciendo ensayos clínicos con el mRNA 1273 y ya está en marcha ese ensayo clínico, con lo cual probablemente lleguemos a ver una vacuna de tipo ácido nucleico. En España, concretamente, en el CNB, en el Centro Nacional de Biotecnología, se están haciendo dos aproximaciones. En el grupo de Mario Esteban están haciendo la aproximación de utilizar subunidades víricas, en este caso la proteína S, que es clave para la internalización e infección del virus y que tiene pues, bueno, buenas expectativas. Y en segundo lugar, el grupo de Isabel Solá y Luis Juanes, que están utilizando el virus atenuado, lo que están haciendo es eliminar de la secuencia del virus todos los genes de virulencia para poder hacer una vacunación, digamos, más global y más efectiva
puesto que estás presentando al organismo el virus completo. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. En segundo lugar, me gustaría mencionar un ensayo clínico que se está haciendo en España, liderado por el investigador Oriol Mitjà, en el que se está haciendo profilaxis química. Digamos, este ensayo clínico tiene dos brazos. Por un lado tiene el brazo de los enfermos, en los que se les está tratando con una serie de antivirales e hidroxicloroquina, y por otro lado el brazo en el que los contactos de estos enfermos o incluso personal sanitario que haya podido ser expuesto al virus está siendo pretratado con hidroxicloroquina. Este ensayo clínico tiene la expectativa de salir resultados pues próximamente, así que podemos ver si la hidroxicloroquina puede llegar a tener efectos profilácticos y prevenir de la infección con el coronavirus. Yo creo que es bastante prometedor, estamos muy expectantes con este ensayo clínico. ¿Podemos pasar al siguiente? Entonces, en tercer lugar, una vez ya que, digamos, el virus hubiera infectado al individuo, se están haciendo varias estrategias de tratamiento para intentar ayudar a combatir la infección viral. Me gustaría resumirlo en tres grandes grupos. En primer lugar, la inmunización pasiva, es decir, la transferencia de plasma de pacientes hiperinmunes. En segundo lugar, el ensayo Solidarity. Esto es un ensayo coordinado por la Organización Mundial de la Salud en el que participan más de 90 países y que incluye 4 brazos en el que, digamos, los pacientes son tratados con distintos fármacos para ver la efectividad de los mismos. Ahora los explicaré más en detalle, pero son 4, son el Remdesivir en uno de los lados, la hidroxicloroquina por otro lado, el Lopinavir, Ritonavir por otro lado, y estos últimos en combinación con el interferón serían los 4 que forman parte del ensayo clínico de Solidarity. Es un esfuerzo global que se está haciendo y que realmente están poniendo mucho ímpetu en intentar conseguir que muchos países participen para tener resultados cuanto antes. De hecho, se ha facilitado mucho la entrada en este tipo de ensayo clínico y muchos hospitales en España ya están, pues digamos, incluyendo pacientes en este ensayo clínico. Y en último lugar, pues hay otros fármacos que están en fase preclínica o ya están a punto de entrar en fase clínica. En este caso, por ejemplo, podríamos tener en cuenta pues el de una empresa española en la que yo trabajo, que es PharmaMar, que ha desarrollado un fármaco que se ha visto que puede tener efectos in vitro contra el coronavirus y que ya está en vías de aprobación para entrar en una fase 2 de ensayo clínico, con lo cual pues también puede tener es bastante prometedor el fármaco. Si pasamos a la siguiente. Me gustaría explicar un poco el concepto de la inmunización pasiva. En este caso, lo que se está haciendo en España, concretamente, es un ensayo clínico que se está haciendo a nivel de varios centros y está liderado desde el Hospital Puerta de Hierro, en Majadahonda. Y bueno, lo que se hace es básicamente utilizar el plasma de personas que sufrieron la enfermedad y ya están recuperados. De esta manera han desarrollado anticuerpos y se buscan pacientes que tengan una concentración de anticuerpos muy elevada en sangre. Entonces, de estos pacientes se extrae el plasma, se extrae un concentrado, digamos, de estos anticuerpos, y estos anticuerpos se pueden inyectar tanto en personas que todavía están sanas y que hayan sido expuestas de manera profiláctica, es decir, previniendo que puedan ser infectados, pero también pueden tener una finalidad terapéutica, pueden ayudar a que estas personas se curen o al menos reduzcan los síntomas o eliminen antes el virus. Es interesante recalcar que utilizando esta estrategia el paciente se va a curar porque los anticuerpos probablemente tengan un efecto de eliminación del virus. Sin embargo, como no es el paciente el que ha generado memoria inmunológica, en un futuro podría reinfectarse, con lo cual es algo a tener en cuenta. Esta estrategia de inmunización pasiva no solamente la está haciendo España, ya se ha puesto en marcha en otros países, incluso ya hay evidencia científica de que parece funcionar. Es verdad que es bastante escasa, pero de momento ya tiene resultados preliminares y tiene bastante pinta de que va a tener un efecto importante a la hora de resolver la enfermedad. Si pasamos a la siguiente. Entonces, en segundo lugar, en esta parte de cómo combatir el virus una vez ya infectados, como comentaba, el ensayo clínico Solidarity, que está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, consta de 4 brazos. Entonces, lo que se está intentando hacer básicamente es intentar actuar sobre las distintas fases del ciclo de replicación del virus
para intentar bloquear la formación de nuevas partículas víricas. En concreto, por ejemplo, la hidroxicloroquina es una droga, es un fármaco que se utilizaba clásicamente para tratar el paludismo, para la malaria, y que lo que hace es inhibir la entrada del virus por endocitosis a la célula. Esto, pues ya también están saliendo resultados preliminares, pero quiero recalcar la importancia de que sean solo se tengan en cuenta resultados a partir de ensayos clínicos que tengan unos buenos controles y que tengan un buen testaje, porque el problema es que a día de hoy, como comentaba Isaac, hay muchísimos artículos y muchos salen sin tener una revisión por expertos, entonces se pueden sacar conclusiones erróneas. Entonces, bueno, estamos a la espera. En los próximos meses empezaremos a ver resultados en este sentido. También otro de los brazos del estudio Solidarity es el del lopinavir-ritonavir. Estos son unos fármacos que se utilizaban para el tratamiento contra el HIV y que lo que hacen es inhibir la proteólisis de las proteínas del virus. Y entonces están comprobando si realmente también podría tener un efecto para tratar al coronavirus. Se está intentando también hacer una combinación de estos fármacos con interferón. El interferón es una molécula proinflamatoria, es decir, lo que estamos intentando es buscar que el sistema inmune reaccione frente al virus y dé una respuesta coordinada entre el antiviral y pues una respuesta inmunológica. Y por último, está el brazo del remdesivir, que es un fármaco que se utilizó para el tratamiento del ébola y es un análogo de nucleótido y lo que hace es inhibir la replicación del virus. En este caso, lo que se está intentando también es comprobar que es funcional para el coronavirus. Y luego hay otros fármacos que, como decía, pues están también atacando a distintas fases del ciclo de replicación del virus. En concreto, por ejemplo, aplidina, que es el fármaco que está desarrollando PharmaMar, la empresa española. Es un fármaco que ataca, digamos, al mecanismo de traducción del virus, puesto que se une al factor de elongación de las proteínas y al factor de elongación de la célula huésped y, por tanto, inhibe la replicación y la formación de nuevas partículas víricas. Por tanto, bueno, pues creo que en los próximos meses empezaremos a ver pues nuevos resultados en este sentido y quizás veamos más ensayos clínicos que se activen, como por ejemplo pueda ser el de aplidina. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Por último, me gustaría también comentar pues un evento que se ha visto en algunos pacientes en las fases tardías, digamos, de la enfermedad. Normalmente el 80% de los pacientes de COVID-19 pues tienen síntomas leves, una sintomatología que pues se pasa de la tos a la fiebre y al malestar, cansancio, y algunos desarrollan neumonía. Entonces, hay fases de neumonía muy agudas en las que se da un proceso inflamatorio muy potente. Se ha visto que este proceso inflamatorio puede llegar incluso a ser sistémico y generar un fallo profundo tanto en los pulmones como multiorgánico, es decir, corazón, en hígado, riñones. Entonces, esto es lo que se conoce como síndrome de activación macrofágica. Lo que se da es una tormenta de citoquinas, una tormenta de moléculas de señalización proinflamatorias, y lo que ocurre es que los pulmones empiezan a tener procesos de fibrosis y de aumento del volumen de líquido dentro de los alvéolos, con lo cual se dificulta muchísimo la respiración. Para tratar este síndrome de tormenta de citoquinas, lo que se está haciendo es tratar con anticuerpos contra estas propias moléculas de señalización, en concreto el antiinterleuquina 6, que es el tocilizumab, y la antiinterleuquina 1, que es el anakinra. Son las dos moléculas que son el eje central de esta señalización y son las que se están intentando bloquear para evitar esta fase, digamos, inflamatoria tan exacerbada. También se ha visto que en fases más tardías, a pesar de que en fases tempranas esté contraindicado, en fases tardías, por ejemplo, los glucocorticoides como la metilprednisolona puede tener efectos beneficiosos a la hora del tratamiento de estos procesos inflamatorios. Con lo cual, con esto habríamos visto un poco todos los abordajes que se están haciendo para el tratamiento desde antes de estar infectado hasta incluso las fases más tardías del virus. Y bueno, si pasamos a la siguiente página.
básicamente eso sería todo por mi parte y cualquier duda que tengáis podéis preguntarlo ahora y si quedasen dudas desde mis redes sociales podéis consultarme, puesto que también ahí estoy haciendo divulgación científica de este tema.